En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bienvenidos, hermanos, hermanas, Padre. Queremos dar inicio a esta oportunidad que tenemos, que Dios nos ha dado de poder compartir un poco de experiencias desde la perspectiva científica, médica y pastoral sobre lo que es el duelo, y por eso es que hemos querido darle el título a estas charlas como Entendiendo el Duelo. Y permítame presentarles a nuestros expositores de hoy. Primero que nada, vamos a empezar con la doctora Susana Yoshiyama Miyaguzuku, primero las damas, quien nació en Lima, Perú, que aparte de ser médico psiquiatra, ella es miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana. También ejerce como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Es coach internacional de vida, ejecutivo organizacional, de equipos outdoor y practitioner en programación neurolingüística y experta en desarrollo personal. Ella brinda consultas particulares, conferencias, capacitaciones y talleres a grupos, empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. Susi también ha escrito 2 libros basados en sus experiencias profesionales. Pintando poesía, y ¿te ha pasado que, siendo este último un bestseller a nivel internacional? Y también les quiero presentar al padre Félix Kuabla Gali Niamatsi. Él es nacido en la República de Ghana, un 13 de noviembre. Ya se acerca su cumpleaños, así que vaya preparándose ahí en Puntanera, porque hay que celebrar al padre Félix por sus 26 años, creo, sí, más o menos. Él es el segundo de 3 hermanos. Dice que come de todo, menos ceviche. Dice, está en el Perú hace más de 15 años y fue ordenado al sacerdocio el 8 de octubre del 2011, siendo actualmente sacerdote de la diócesis de Lurín, sirviendo como párroco en la parroquia de San José de Punta Negra. Sus parroquianos dicen que ya está con ellos por 10 años, pero que ellos lo quieren para siempre. Durante la pandemia ha venido realizando una encomiable labor que ha sido difundida por los diferentes canales de televisión peruanos. Él, aparte de tocar la guitarra, ha implementado prácticamente hospitales para atender a personas que eran víctimas de este virus, y ha atendido a personas ancianas. En fin, las labores que él ha venido realizando son las propias de un pastor. Y entonces entiendo por qué que sus parroquianos no quieren que se vaya nunca. Así que así nos pasa cuando encontramos un sacerdote bueno, pues queremos que se quede con nosotros. Quédate con nosotros. Pero entonces, sin más, ¿sí? Además toca la guitarra. Le encanta tocar la guitarra, congregar a juventudes de toda edad. Así es, juventudes reales y juventudes como las nuestras, de muchos de nosotros, quiero decir. Entonces, sin más que añadir, damos inicio a nuestras charlas, ahora presentando a Susi. Empezamos con el enfoque médico, psiquiátrico de lo que es el duelo. Adelante, Susi. Muchas gracias, Luchito. Buenos días a todos.
Gracias por la invitación al movimiento de Cursillos de Cristiandad de Lima. Y bueno, gracias al gran jefe, ¿no?, por permitirnos reunirnos aquí y conversar sobre un tema tan importante que está tocando en los últimos tiempos con mucha más intensidad a la mayoría de las personas, ¿no?, por esta pandemia. Bien, vamos a empezar entonces conversando un poco acerca de qué es el duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional normal, natural y necesario para poder procesar aquellas pérdidas significativas en nuestra vida. Tenemos que saber que para que se dé un proceso de duelo, básicamente tenemos que tener en cuenta dos características. Uno es que exista un vínculo emocional con sea la persona, el objeto, la situación de pérdida. Y lo segundo es que consideremos que esta pérdida es para siempre o es algo irreemplazable. Entonces, cuando tienen estas dos características, podemos estar hablando de que se puede dar en la persona un proceso de duelo. Muchas veces cuando hablamos de duelo, creemos que se trata solamente cuando perdemos a un ser querido, pero no siempre es así. Tiene que ver con la pérdida de todo aquello, sea alguna cosa, algún animalito, alguna situación con la que tenemos un vínculo emocional importante, ¿no? Por ejemplo, como les decía, podría ser una mascota, o podría ser también en aquellas situaciones en las que, por ejemplo, relaciones emocionales importantes que finalicen, que podrían ser relaciones de amistad, relaciones de pareja, o inclusive pueden ser la pérdida de objetos, por ejemplo, que evocan recuerdos emocionales o con las que tenemos vínculos emocionales, como por ejemplo un regalo especial, una casa, ¿no? Entonces, en general, todo aquello con lo que tenemos una pérdida, digamos, con lo que tenemos un vínculo emocional y consideramos que es irreemplazable para nosotros, puede generarnos un duelo. Tenemos entonces que el duelo se puede dar por todas estas situaciones. En esta conferencia voy a tratar de centrarme un poco más en el duelo por los seres queridos, dado que es lo que más está aconteciendo últimamente, ¿no? Bueno, en general acontece siempre, porque el duelo también es parte del proceso de la vida, pero vamos a centrarlo en las pérdidas de los seres queridos. Cuando vivimos un duelo, se tiene que dar un proceso tanto a nivel cognitivo, emocional y conductual. Es decir, tenemos que reestructurar pensamientos, tenemos que reajustar nuestras emociones, tenemos que readaptar nuestras conductas frente a la situación, a la nueva situación en la que nos encontramos, en donde el ser querido ya no está con nosotros. Entonces, vamos a comentar acerca de las 5 etapas a través de las cuales vamos atravesando el duelo. Según la psiquiatra estadounidense suiza Elizabeth Kubler-Ross, quien estudió más o menos a mediados del siglo XX acerca del duelo, dado que acompañó a personas en estados terminales, ella definió 5 etapas, ¿no? Primero tenemos la etapa de negación, en la que la persona no cree lo que está pasando, no puede ser, es como que no da crédito a lo que está sucediendo. La persona es como si estuviera en shock, ¿no? Entonces, este tiempo en el que la persona no puede creer, no da crédito a lo que está sucediendo, es necesario, dado que nosotros requerimos un cierto tiempo para poder ir asimilando lo que está sucediendo. Entonces, es esta la primera etapa. La segunda tiene que ver con lo que es la ira, el enojo. Aquí la persona tiene muy intensos sentimientos a veces de enojo, de rabia, e inclusive de resentimiento
frente a la situación que está sucediendo, trata de buscar culpables, de buscar responsables de la situación. A veces dicen, bueno, estos médicos que no hicieron lo posible, o por qué Dios permitió esto. Entonces, esta rabia, este enojo, pueden inclusive transmitirlo a las personas cercanas, a todo lo que está a su alrededor. Esta rabia, este enojo procede de la frustración que sienten al darse cuenta de que la muerte es algo irreversible. Entonces tratan de desfogar, ¿no? Este también es un proceso normal que se tiene que atravesar en el duelo. Y conforme vaya disminuyendo poco a poco después el dolor, también estos sentimientos de ira irán disminuyendo. Después viene esta etapa de que es la negociación. Aquí es como que la persona empieza a fantasear con la posibilidad de que, ¿y si no hubiera hecho esto? ¿Qué pasaría si hubiera utilizado otras estrategias para afrontar esta situación? De repente no hubiera muerto. Entonces, aquí está en un estado entre que aceptan, o sea, entre que ven que la situación es real de muerte y resistirse todavía a creerlo, ¿no? Es una etapa un poco confusa en el que la persona está como que tratando de negociar, ¿no? Luego viene la cuarta etapa, que le llamamos de duelo en sí mismo o de dolor emocional, caracterizado por una profunda tristeza. Aquí la persona realmente ya se da cuenta, toma conciencia de que la pérdida es real, de que va a tener que cambiar las diferentes situaciones en su vida. La persona se desconecta tanto de su trabajo, tiende a aislarse socialmente, le cuesta muchísimo realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces la persona puede estar llorando. Aquí es importante que la persona se permita vivir este dolor, ¿no? Entonces, básicamente es una etapa bastante dolorosa y difícil por la que hay que atravesar. Pero quería hacer aquí una acotación de que no todas las personas que entran a esta fase de dolor emocional van a entrar a lo que son los episodios depresivos. Acá tenemos que diferenciar lo que es la tristeza, el dolor del duelo, versus lo que es un episodio depresivo, que es una enfermedad mental. ¿Cómo podemos distinguir si la persona no ha pasado de un duelo a una depresión? Vamos a hacer unas diferencias, ¿no? En el duelo, el dolor emocional viene como en olas. Es decir, hay días en que la persona va a estar muy triste, en que se va a sentir muy mal, y hay otros días en que va a estar mejor. Van a haber momentos en que la persona tenga ganas de hacer cosas y hay otros momentos en que no. En cambio, en la depresión, por ejemplo, el estado anímico suele ser continuamente desesperanzado, triste. El tipo de pensamientos que vienen aquí en el duelo son generalmente relacionados con el ser querido que hemos perdido. En cambio, en la depresión tiene que ver más con pensamientos autocríticos, con pensamientos de desesperanza frente al futuro, con respecto a lo que les rodea, ¿no? Con respecto a sí mismos. En el duelo, la autoestima, la autoimagen está preservada, ¿no? A lo mucho pueden venir algunos pensamientos de que pudieron haber fallado a la persona que falleció, sea esto algo real o imaginario. En cambio, en la depresión es realmente un pensamiento muy autocrítico. Respecto a cómo se siente la persona en el duelo, va a haber tristeza, va a haber la sensación de un vacío emocional, pero combinado con algunos momentos, digamos, en que se va a permitir sentir placer o poder disfrutar de algunas cosas, pequeñas alegrías. En cambio, en la depresión es una tristeza continua, digamos, ¿no? En la mayor parte del día. Tenemos también de que
Por ejemplo, en la persona que está en duelo pueden venir ideación suicida, pero con respecto a relacionado a reunirse con el ser que ha partido. En cambio, en la depresión suelen ser pensamientos o ideación suicida activa, ¿no? Con respecto a la situación. Respecto a lo que gatilla, digamos, el duelo, tienen que ver con pensamientos relacionados o recuerdos al ser querido. En cambio, en la depresión, el estado anímico decaído, digamos, no tiene que ver exactamente con este tipo de pensamientos o de recuerdos, ¿no? Sino es en general, es un pensamiento muy autocrítico, digamos, muy oscuro, digamos, en todo momento, ¿no? Entonces, habiendo hecho la diferencia, vemos de que no todas las personas que están en duelo, que es un proceso normal, van a caer, digamos, a lo que se llama la depresión, que es una enfermedad médica. Luego de esta etapa de dolor emocional en el duelo, viene una quinta etapa denominada de aceptación. En esta etapa, la persona, aún sintiendo dolor por la pérdida, ya es capaz de poder reintegrarse nuevamente a sus actividades, a su vida, entre comillas, normal, ¿no? En que ya empieza a sentir un mayor bienestar, tiene algunos momentos en que ya se permite ser feliz o poder disfrutar, tiene esa capacidad de poder compartir más con las otras personas, es de ir, entre comillas, ir normalizando su vida. Entonces, he de mencionar de que estas 5 etapas no necesariamente van a pasar en ese orden o con la misma intensidad. Es variable entre las personas e inclusive en los diferentes momentos en que pueda estar atravesando cada persona, ¿no? Cuando estamos en duelo, en realidad no solamente es una respuesta emocional, responde también nuestro cuerpo, responde nuestra mente, responden nuestras conductas. ¿Qué cosa podemos observar entonces? Por ejemplo, ¿cómo responden nuestras emociones y nuestros pensamientos? Viene lo que es la negación, la incredulidad, ¿no? De no puede ser, viene lo que es la ira, el enojo por la situación que se está atravesando, como les explicaba, por la frustración de que la muerte es algo irreversible, ¿no? Tratan de buscar culpables frente a lo que ha sucedido, inclusive se echan la culpa a sí mismos, sea esto real o no real, por algo que hicieron o que no hicieron. Pueden venir también sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo, asustados por qué va a ser de mí ahora. Pueden haber momentos en que se sienten rebeldes, como cabreados con el mundo, digamos. Hay otros momentos de soledad en que la persona se siente sola frente a la situación de que tantas cosas vividas con el ser querido y ahora ya no está presente. Entonces vienen estos sentimientos de soledad. También pueden aparecer sentimientos de alivio cuando generalmente el ser querido ha pasado por una enfermedad larga, digamos, de larga data o prolongada. Generalmente cuando sucede el fallecimiento, eh, la persona puede experimentar un alivio, aunque después también puede sentir culpa por sentir el alivio. Sin embargo, es algo natural, es algo que puede suceder. También pueden venir cambios de humor o ambivalencias. Un día pueden estar bien, sintiéndose, queriendo recibir a los amigos y al otro día no quieren ver a nadie, ¿no? Entonces hay esta variabilidad en las personas respecto a los cambios de humor. ¿Cómo responde nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo puede inclusive provocarnos náuseas, dolores de cabeza, sensación de opresión en la garganta, de opresión en el pecho, pueden haber oleadas de calor, pueden haber como punzadas en el pecho, como un nudo en el estómago, pueden haber temblores, puede haber insomnio, puede haber dolores de espalda. O sea, las manifestaciones, puede haber visión borrosa,
pueden ser diversas, ¿no? A veces, inclusive yo he escuchado casos en que la persona, sí, por ejemplo, en el caso de una señora, de que ella empezó, digamos, aparentemente como a menstruar, pero no paraba y no paraba, ¿no? Fue al ginecólogo y le hicieron todos los estudios y no, en realidad le dijeron que no encontraron nada y efectivamente el día que el médico le dijo eso, paró esa hemorragia aparentemente menstrual, ¿no? Por más de 15 días, imagínense. O sea, literalmente su útero estaba llorando sangre, ¿no? Había perdido a su madre. Entonces, obviamente, el cuerpo también se manifiesta. Ahora, ¿qué conductas, o sea, cómo responden nuestras conductas? Podemos llorar, podemos suspirar, podemos tratar de buscar y de llamar al fallecido, o imaginar o hablar con la persona que ya no está. Pueden haber también algunas pseudo percepciones auditivas o visuales, que quiere decir de que podemos percibir como si viéramos a la persona fallecida o escucháramos como si nos llamara. Pueden haber también conductas en que tratamos de aislarnos de las personas, ¿no? Entonces, las manifestaciones pueden ser muy diversas y muy personales. ¿De qué depende básicamente una respuesta u otra? ¿Qué factores pueden influir en la elaboración de un duelo? Bueno, básicamente es el tipo de vínculo que tiene la persona con la persona fallecida. Digamos, va a ser diferente si se trata de la pérdida de una amistad o de la pérdida de un hijo. Hay que ver también el tipo de muerte, si ha sido violenta, si ha sido repentina o si ha sido prolongada. En el caso digamos, de los preduelos o de aquellas enfermedades, digamos, prolongadas, a veces el duelo puede ser un poco menos intenso, dado que la persona tiene mayor tiempo de preparación. Tiene que ver también con las circunstancias vitales de la persona, ¿no? Si en caso eran una familia reducida, si hay niños pequeños, si la situación económica es precaria, o sea, pueden interferir todos estos factores. Es importante también aquí mencionar las características, digamos, de personalidad que puede tener la persona, es decir, por ejemplo, si es una persona dependiente emocionalmente, si es una persona obsesiva, si es una persona que tiene ansiedad, depresión o algún tipo de enfermedades mentales previas. Hay que ver también si la persona cuenta o no con apoyo social, ¿no? Con personas que puedan darle ese apoyo, escucharla, acompañarla. Tenemos también el otro factor, que es el cómo esta persona ha atravesado duelos anteriores, o si ha tenido que vivir duelos seguidos o muy cercanos, ¿no? Cómo ha sido esta situación. Entonces, como vemos, son múltiples factores. Influye también si la persona tiene o no creencias religiosas, dado que el hecho de tener creencias religiosas puede ayudar a la persona a tener una esperanza de un reencuentro, ¿no? La vida del más allá. Entonces, generalmente esto suele ser un factor protector. También tenemos que considerar lo que son aquellos factores culturales, ¿no? Sociales respecto a la idea en torno a lo que es la muerte, dado que en diferentes culturas se puede tomar la muerte como algo diferente. Entonces, todos estos factores pueden influir en cómo cada persona va elaborando el duelo. Mencionaría también los factores protectores. ¿Qué factores nos pueden ayudar a protegernos de hacer un duelo complicado? Que les hablaré después de esto. Básicamente, el tener una buena autoestima, el mantener una actitud positiva, el poder sentirse útil, el tener alguna ocupación, el contar con apoyo social, el tener diferentes actividades que puedan ser gratificantes,
Todos estos son algunos factores protectores, ¿no? Inclusive el tener, digamos, ingreso económico, el no tener enfermedades médicas previas, todo esto protege a que la persona pueda elaborar normalmente su duelo. Les estoy hablando también entonces de lo que es un duelo normal y un duelo complicado o patológico. Según los estudios científicos, entre el 10 al 20% de los duelos van a progresar, digamos, a lo que es un duelo patológico o complicado. ¿A qué se llama este duelo complicado o patológico? Básicamente, la duración del duelo en general suele ser entre 12 semanas a un año. Pero hablamos normalmente de un duelo patológico cuando más allá de los 6 meses la persona, digamos, se ha enquistado en lo que es la parte del dolor emocional, le es difícil reasumir sus responsabilidades, realizar sus actividades, reincorporarse al trabajo. La persona aquí, o sea, puede ser de que o se ha enquistado en la parte del dolor o de repente se ha quedado todavía en la parte de negación y no ha podido evolucionar por las diferentes fases, digamos, del duelo. Puede ser también de que el duelo sea demasiado duradero o intenso, puede ser de que la persona empiece a presentar ideas suicidas marcadas, puede ser que la persona presente síntomas psicóticos, ¿no? Y que no se sienta capaz de rehacer su vida. En todos estos casos es importante que a veces la persona misma no se da cuenta, pero los amigos, los familiares que están cerca han de estar atentos para poder ver la posibilidad de que esta persona reciba ayuda profesional. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos el duelo bloqueado, en donde la persona se queda en esta etapa de negación, en que no acepta la pérdida, ¿no? Entonces, este es un tipo de duelo patológico. Otro puede ser, digamos, que el duelo se complique porque la persona tiene algunos mecanismos de defensa inadecuados, como por ejemplo, empezar a tener actividades de riesgo como consumo de mayor alcohol, consumo de tranquilizantes, consumo de diferentes medicamentos automedicados. Entonces, estos son también otros tipos de duelos complicados. Hay personas de que no solamente escuchan o ven al familiar fallecido de forma breve y fugaz, sino que inclusive ya pueden tener conversaciones más complejas. Entonces, aquí tenemos que estar atentos para dar ayuda, ¿no? A esto. Y vemos qué cosa puede hacer la persona que ha sentido o siente este dolor emocional, que está atravesando por el duelo. ¿Qué es lo que debe hacer para superar esta situación? Lo primero, bueno, acercarse a Cristo, ¿no? Pedirle ayuda, a que le ayude a procesar esta situación, así como compartimos pues su muerte, también compartimos su resurrección, ¿no? A veces el atravesar del duelo lo consideramos como una muerte en vida, pero podemos, con ayuda espiritual, el poder superar esta situación, ¿no? Pedirle ayuda a Él. Vemos también que es importante que la persona doliente exprese su dolor, se dé permiso para expresar y sentir su dolor. Es decir, aunque le digan tienes que ser fuerte, o sea, no, acá lo importante es que la persona pueda permitirse sentir el dolor ahora. O sea, el momento es ahora, no después, en una semana, no. Que si necesita llorar, lo haga, que se desahogue. Es súper importante que la persona pueda expresar todo ese dolor, que pueda comentar acerca de qué es lo que sucedió, cómo fue la muerte, etcétera, para que la misma persona vaya procesándolo. También es importante que la persona
doliente tenga paciencia consigo misma y con el tiempo que va a pasar en este proceso, ¿no? Porque van a haber momentos en que la persona se sienta bien y van a haber momentos en que la persona pues no quiera saber del mundo. Entonces tiene que estar preparada a saber de que es como un avance, digamos, en zigzag, ¿no? No es que va de frente y pasa por las etapas y ya salí del duelo, no. Pueden haber recaídas, pueden haber momentos de dolor intenso. Entonces, prepararse para eso. Otra cosa importante es que la persona también se permita buscar ayuda entre amigos, familiares o profesional, si fuera necesario, que pueda entender a los amigos, porque a veces los amigos le dicen no te sientas así y la persona se enoja, ¿no? Porque no se siente entendida en su dolor. Entonces, tener paciencia también con estas amistades, ¿no? Que a veces con buena intención tratan de sacarlo de la tristeza, pero que en realidad, o sea, la persona necesita expresar todo ese dolor, ¿no? No necesitamos pararlo. Luego también es importante que la persona no se automedique, porque muchas veces por tratar de, digamos, atenuar el dolor que están sintiendo, tratan de tomar tranquilizantes u otras cosas que con buena intención le han recomendado los amistades, los familiares, ¿no? Acá, si es una medicina que un médico le ha recomendado, o sea, le ha recetado, perfecto, pero eviten lo que es automedicación. Es importante también el cuidarse, ¿no? El autocuidado, que la persona mantenga, pues, tenga un horario, una alimentación saludable, realice actividad física, vaya reorganizando su tiempo, su vida, ¿no? Para todo esto. También es importante que la persona pueda darse permiso para tener momentos, digamos, placenteros, de disfrute, de sentirse bien, ¿no? No significa de que si lloro más, entonces quiero más a la persona que se ha ido. No, el llanto es una manera, no es la medida de tu cariño, es la medida de cómo tú expresas tu dolor, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo otro que puedes hacer también es tratar de conectar con los demás, de tratar de hacer alguna actividad de bien que te pueda ayudar, ¿no? Dado que estas actividades, como dicen, ¿no? El corazón herido cicatriza abriéndose a los demás, ¿no? Entonces, es una manera de poder conectar, de poder ayudar. Esto es respecto a las recomendaciones para las personas que están atravesando el duelo. ¿Y qué podemos hacer finalmente los amigos, ¿no? ¿Qué recomendaciones para aquellos que acompañamos a los que están en duelo? Algo muy importante es evitar las frases hechas. Esto de que Dios lo quiso así, tienes que ser fuerte, es la ley de la vida. Eviten las frases hechas, porque acá la persona no se siente entendida en su dolor. Y acá lo importante es acompañar en ese dolor. Si no sabes qué decir, no le digas nada. Lo más importante es tu presencia, tu compañía, tu calidez a su lado, ¿no? Que la persona sienta que estás ahí. Si la persona necesita llorar, desahogarse, déjala, no la pares, porque necesita para procesar el duelo sacar todo ese dolor. Todo lo que no sacas de dentro hacia afuera te golpea de dentro. Entonces es importante dar esta opción a los amigos. Si no sabes qué decir o qué más hacer, lo que puedes hacer es ayudarle con las tareas cotidianas, con de repente los papeleos, con ir a comprar, con las cosas prácticas que pueda necesitar la persona. Lo otro importante también es mantenerse en contacto. Muchas personas creen que después de 3 o 6 meses ya la persona está bien y ya no se acuerdan de la persona, ¿no? Una señora decía, ah, durante el velorio de mi esposo estuvieron más de 400 personas, ¿no? Han pasado 3 meses y ni uno siquiera me ha dado una llamada. Entonces, es importante también mantenernos en contacto con las personas que han tenido estas pérdidas, sobre todo en las situaciones
digamos, especiales como tipo Navidad, aniversarios, en donde suelen haber, entre comillas, bajones o recaídas, ¿no? De esta situación de dolor emocional, ¿no? Bueno, y finalmente, el tener paciencia, ¿no? El tener paciencia con este proceso, saber que es algo temporal y que va a pasar, ¿no? Pero permitirse, darse permiso de atravesarlo, y así como atravesamos el dolor, el llanto, la rabia, el enojo y todas estas situaciones, también empezar a darnos permiso para sentir emociones positivas, ¿no? Porque el ser querido que ha partido hubiera querido que también nosotros nos sintiéramos bien, no les gustaría vernos sufriendo. Entonces es importante también darnos permiso para esto y equilibrar lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? De que no nos vamos a quedar centrados en la emoción, en el dolor o en lo que estamos atravesando. Hay que equilibrarlo con el hacer nuestras actividades cotidianas, el ir reintegrando poco a poco todo lo que sea necesario para ir reajustando, digamos, la situación, adaptando no solamente las costumbres de la vida cotidiana, sino también adaptándonos emocionalmente a que la persona, digamos, que ha partido ya no está en nuestra vida y tenemos que aprender a hacer nuestras cosas solos, tenemos que empezar a hacer cosas que de repente antes la persona que ha partido lo hacía. Entonces, es ir readaptándonos a esta nueva circunstancia de vida, ¿no? Entonces, bien, finalmente el duelo va a tener un final y es importante porque nos permite ir procesando todo este dolor e irnos readaptando a la nueva situación de vida desde una nueva perspectiva. Bien, eh, les agradezco mucho su atención y con todo gusto, cualquier pregunta estoy abierta. Gracias. Muchas gracias, Susi. Vamos a dejar las preguntas para el final, para ver si enfocarlas hacia Susi o hacia el padre Félix. Así que, sin más, recuerden escribir sus preguntas o levantar la mano una vez que lleguemos a la estación de preguntas. Y ahora quiero darle el micro al padre Félix después de esta linda exposición de Susi respecto al enfoque del duelo desde la perspectiva médico que hemos escuchado. Gracias. Adelante, padre Félix. Muchísimas gracias. Y gracias, Susi, por esa exposición tan profunda y tan linda que nos ha dado. Me encanta, realmente vemos por qué decimos en la iglesia que la ciencia y la fe son dos alas que debemos utilizar para volar. Todo lo que Susi ha dicho lo podemos encontrar también en la Biblia, en la vida cristiana. Entonces yo voy a tratar de resaltar algunos puntos muy importantes para que como cristianos podamos tener en cuenta que el duelo es algo natural. No es algo fuera de ese mundo, no porque yo soy cristiano, yo tengo la fe, por eso yo no tengo que vivir el duelo. El duelo es algo natural. Hasta en los animales también vive el duelo. Yo no voy a hacer la definición de duelo porque ya lo hemos escuchado ya de Susi. Y Susi ha citado a una persona bien importante que ha estudiado, que ha hablado de duelo. Yo también voy a citar mi maestro, Jesucristo. Mi maestro es Jesucristo. Y trataré de resaltar todo lo que Susi ha dicho para que usted vea también que en la Biblia, en la vida cristiana, el duelo es necesario. Y las 5 etapas que Susi nos ha dicho hoy, lo podemos encontrar igual. De repente la manera de vivirlo
es diferente. Hay algunos que están hasta algunas etapas y todo eso, pero está ahí. Mi maestro Jesucristo, ¿sí? Jesús también ha vivido su duelo. Pero ¿en qué manera? Eso es lo que me gusta más. Jesús no ha vivido su duelo después, ha vivido su duelo antes. Si vemos, suena un poquito raro, ¿cómo uno puede vivir el duelo antes que? Pero sí, lo podemos encontrar en la vida de Jesucristo. Podemos encontrar Jesucristo que llora por la pérdida de su querido amigo, Lázaro, si usted lo puede recordar. Jesucristo frente a la muerte, sabiendo que iba a morir, ha sentido angustia, tristeza, ha llorado, pidiendo a su papá, ¿por qué yo tengo que morir de esa forma? No hay otra forma. Estaba negando, entra con el destino que nos toca a todos nosotros para vivir. Esa etapa de negación todos lo hemos pasado o lo podemos pasar. Jesucristo ha pasado esa etapa también. La culpabilidad también existe. A veces, como Susi estaba diciendo, ¿no? De eso yo lo voy a ordenar bien. Estoy tratando de darle un enfoque general para que usted tenga una idea general de las cosas. ¿Ok? Culpabilidad también existe. Fíjense el duelo que Jesús estaba llevando, lo estaba llevando con su amiga también, Marta y María. Y que María había dicho a Jesús, si estuviera aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces tu culpa que tú no estabas conmigo, por eso había muerto. No sé si me explico. Vamos a ver esas cosas brevemente para que podamos entenderlo bien desde el enfoque de la Biblia. Podemos ver el duelo de Jesucristo, ¿no? Primero, lo que estaba diciendo, lo podemos encontrar primero Mateo 26, 36 hasta adelante. Lo voy a leer brevemente para que tenga una idea de ese duelo de que estoy hablando de Jesucristo. Mateo 26, de 36 hacia adelante. Okay. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, siéntese aquí mientras yo voy allá a orar. Y se llevó Pedro y a los dos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Comenzó a sentir muy triste. Eso me gusta cuando dice muy triste y angustiado. Eso es una etapa de duelo, como lo estaba explicando. Jesús ha vivido su duelo antes que sucediera la cosa. Nosotros, cuando muere una persona, ¿ok? Sentimos triste, angustiado, como Susi nos ha dicho. Y decimos, eso no puede pasar. Y si leemos más adelante, hemos visto Jesús diciendo a su papá, eso no puede pasar, no hay otra forma. Y sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Primera vez se fue diciendo la misma palabra. Segunda vez se fue diciendo la misma palabra. Tercera vez se fue diciendo la misma palabra. Por eso el duelo es natural y es cristiano. Nosotros a veces cuando queremos pasar por el duelo, muere alguien muy querido de nuestra familia, caemos también, culpamos, si no culpamos a nosotros mismos, culpamos alrededor o sobre todo culpamos a Dios.
culpamos a, ¿por qué Dios ha permitido eso? ¿Por qué Dios ha dado ya a veces llegamos a un extremo, como decía Susi, que a veces abandonamos todo. Nos abandonamos a nosotros mismos, abandonamos la fe y decimos, ya no creo en Dios, porque Dios me ha quitado. Dios me ha quitado lo que yo tengo, lo que es mío. Dios me ha quitado, ha llevado única persona que yo tengo en esa vida, a pesar de ser cristianos, ¿eh? A pesar de ser cristiano. Eso es lo que sucede. Y a veces, pasando esa etapa recién, calmamos y recién empezamos a buscar qué manera podemos sobrevivir, en qué manera podemos regresar a... Hay algunos que nunca más regresa a la misa, regresa a la fe, regresa, ya no cree en Dios ya. Y queda en ese estado, como Susi estaba diciendo, un estado de duelo prolongado y viene a ser una enfermedad o una patología. Jesucristo, como le estaba diciendo, vemos en qué manera Él ha sobrellevado el duelo. ¿En qué manera? Jesucristo llevaba su duelo de una manera humana, primero, no es nada fuera de este mundo, aceptando primero, a través de obediencia, aceptando que sí, eso es verdad. Tengo que despertar, tengo que salir de mis sueños. Lo que está sucediendo es verdad. Si no aceptamos la realidad, si no aceptamos lo que está sucediendo, vamos a quedar en esa negación por los siglos de los siglos. Como nos decía Susi, el primer paso que debemos dar es aceptar la realidad. Y Jesucristo, a pesar de lo que está diciendo de su muerte, ha aceptado su muerte por fin. Y el gesto grande que ha hecho, perdonando los que lo estaban crucificando, aceptando de morir, cuando le llevaron la cruz, ¿qué ha hecho? Ha abrazado la cruz y la gente dice, ese está loco. ¿Cómo va a abrazar la cruz? Porque ya había aceptado que es una realidad. No estoy soñando, no estoy pensando que no, eso no puede suceder. Sí, está sucediendo, es una realidad. Yo lo acepto, lo asumo y miro hacia futuro. Y miro hacia futuro. Y lo mismo ha hecho con Lázaro. ¿Qué sucedió? Cuando sus hermanas le han dicho, Jesús, si estuviera aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún yo creo en la resurrección. Jesús le ha dicho, tu hermano va a vivir, no te preocupes. Ahí le entró de nuevo esa angustia. ¿Y qué ha hecho Jesús? Jesús sabiendo que iba a resucitar a Lázaro mismo día, lloró. Porque es su amigo íntimo, un amigo cercano. Ha visto que su amigo murió. Ya lleva 3 días, ya está oliendo lo que nos dice la Biblia. Y Jesús lloró. Uno puede preguntar, si Jesús sabe que le iba a resucitar, ¿por qué tiene que llorar? Si Jesús sabía, ay, yo tengo poder o lo que sea, Lázaro va a vivir de nuevo, de repente puede estar riéndose, diciendo, ya bueno, no se preocupe, voy y lo resucito y se acabó el asunto. Pero no, Jesús pasó su duelo. Lloró, le entró en tristeza. Y a ver toda la gente ahí llorando, wow. Y la gente ha visto el duelo de Jesucristo. ¿Y qué ha dicho? Mira cómo lo amaba. Porque a ver a Jesús llorar tanto, ¿no? Mira cómo lo amaba. Jesús ha pasado esa etapa y después dice, wow, tengo que dar un paso adelante. Y recién terminando, no ha pasado todas sus etapas, las 5 etapas que Susi nos ha presentado, pero
ha pasado algunas etapas y recién ha dado un paso más diciendo, ahora sí, tengo que pisar tierra. Lázaro, ven conmigo. Es ese momento crucial. Ese momento que Jesús dice, ya, mi duelo ya se acabó. Ya tengo que dar un paso. Como nuestra hermana Susi estaba diciendo, ¿no? Hay un momento que debemos decir, ya, acepté, tengo que pasar a otro momento, tengo que seguir adelante, no puedo quedarme allá. En la Biblia también podemos encontrar el duelo que ha llevado mamá de Jesucristo, María Magdalena, que lloraba hasta el día siguiente o 2 días, 3 días después, se fueron a buscar a Jesús. Es parte del duelo que ellos también llevaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Se recomienda, ahora yo creo que no, porque tenemos tanta cosa que nos ayuda a superar más rápido. Se recomienda, Susi nos está diciendo, son 6 semanas o 6 meses hasta 1 año, ¿ok? Sí, más allá de eso ya es demasiado, ¿no? Ya se tiene que tener otro tratamiento. En el Antiguo Testamento, el duelo se lleva más o menos 1 año a 2 años, pero no necesariamente que uno tiene que pasando esas etapas, porque son cosas culturales. Okay. En mi cultura en Ghana también se lleva el duelo, sobre todo esposo y esposa, viudo o viuda, lleva un duelo prolongado. No porque tiene que estar llorando, sino se guarda ese silencio por mucho tiempo para decir, he amado a mi esposo, a mi esposa, ahora estoy haciendo proceso de separación. Por eso demora un poquito más. Pero ahora en nuestra cultura también, en Ghana estoy hablando precisamente, ya no se lleva el duelo tan prolongado como antes. Porque decimos, llegamos un momento, se tiene que cortar. No debemos seguir llorando, haciendo mucha bulla, ¿no? Entre comillas. Hay algo para poder, porque no tenemos bastante tiempo para poder hablar de todos, sí, pero nuestra hermana Susi nos ha hablado cómo podemos superar más o menos el duelo. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para superar? Nosotros como cristianos, si la parte científica no te ayuda, hay la parte de la fe, la parte de nosotros, de los cristianos, que te puede ayudar. Por ejemplo, hace 2 días hemos leído algo en la primera lectura, el día jueves. ¿Ok? Me gusta. ¿Ok? Es la lectura de la carta de apóstol San Pablo a los romanos. Fíjense lo que esa carta ha dicho. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Para mí es algo muy importante tener en cuenta diciendo, en esta vida o en otra, yo pertenezco al Señor. El Señor nunca me abandona. No porque yo muero, el Señor me abandona. No. Aquí, tanto en la vida o como en la muerte, sí, yo pertenezco al Señor. No tengan miedo, repito, no tengan miedo de llorar, no tengan miedo de gritar, porque es natural, es normal, es cristiano. Hay un grito que nosotros llamamos grito de la victoria. Grito de la victoria, nosotros los cristianos. ¿Y lo aprendemos de quién?
de Jesús. Y también lo podemos ver en otros escenarios, como cuando Bartimeo, el ciego, gritaba, cuando la gente le callaba que no grite, y él le gritaba más fuerte: Señor, ten piedad de mí. Y el Señor escuchó su voz y se liberó. El Señor le ha dado o le ha devuelto la vista. Jesucristo gritó fuerte en la cruz porque sentía que Dios le había abandonado, y gritó: Eloí, Eloí, sabactani. Gritó fuerte. Ese grito nosotros lo llamamos grito de victoria, diciendo: por fin, aquí estoy dejándome en tus manos. Aquí estoy. Tú eres la resurrección. Tú eres la vida. Susi ha dicho algo: lo que no sacamos desde afuera nos golpea para adentro. Si no compartimos lo que sentimos para adentro, va a estar ahí golpeándonos, fastidiándonos. Uno no puede: yo tengo fe, por eso no voy a gritar. Yo tengo fe, por eso no voy a llorar. Pero adentro, ¿qué está sucediendo? Pero adentro, ¿qué está viviendo? Es una manera de sacar y demostrar con tu fe que sí se puede. Y aparte de eso, como cristiano, hermano, no se olviden, lo que nos puede ayudar también a superar el duelo es la promesa. Es la promesa que Dios mismo nos ha dado. No podemos olvidar de eso. Si nuestra fe, tenemos fe, decimos somos cristianos, no podemos olvidar las promesas que Dios nos ha hecho desde el Antiguo Testamento. Y una de las promesas más ricas, queridos hermanos, yo lo voy a leer para concluir, ¿no? Lo voy a leer para que ustedes vean. Es rica. A mí me anima. Soy fan de Isaías, pero lo voy a leer para que ustedes vean esa promesa tan rica que el Señor nos ha hecho, que no podemos olvidarlo. No podemos, de ninguna manera. Isaías 26, 19. Ok, lo voy a leer. Nos ayuda bastante. Pero tus muertos sí volverán a vivir. Pero tus muertos sí volverán a vivir. Sus cadáveres resucitarán. Los que duermen en la tierra se despertarán y darán gritos de alegría. Porque tú envías su luz como rocío, y los muertos volverán a nacer de la tierra. Qué rico, queridos hermanos. Esa promesa viene desde el Antiguo Testamento, que Dios nos está diciendo: no, ha ido, pero un día nos vamos a encontrar. Ese tiene que ser una esperanza vivida, no solamente una esperanza en el aire. Debemos traer a nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana. No es bueno comparar, porque cada uno tiene su manera de vivir su duelo. Cada uno tiene su manera de sentir. Hay algunos puede vivir su duelo una semana, 2 semanas y dice: ya, basta, vamos para adelante. Hay algunos que toma tiempo, pero lo más importante, como dice Susi también, es acompañar. Acompañar sin comparar. Porque yo le puedo decir: sí,
murió mi papá, yo superé. Sí, eres tú. Ah, murió mi hermano, superé. Eres tú. Porque cada palabra que podemos decir puede de una manera, queridos hermanos, bajar la autoestima a otra persona diciendo, entonces, ¿quién soy yo? Yo no puedo superar. Entonces, soy un bicho raro, ¿o qué? Entonces, eso no ayuda mucho. Sino lo que debemos hacer como cristianos, pastores, sacerdotes, catequistas, lo que sea, tratar de acompañar a la persona en su realidad, no sacándola de su realidad para ponerla en nuestra realidad. No, yo creo que de repente Jesús sí está de acuerdo conmigo. No lo podemos sacar de su realidad para ponerlo en nuestra realidad. No, Jesús nunca sacó nuestra realidad para ponerlo en su realidad. No, acepta nuestra realidad, nos acompaña en nuestra realidad, pero con esa promesa que todo va a ir bien. Estoy con ustedes hasta fin del mundo. Estoy con ustedes hasta fin del mundo. No está diciendo yo te saco de ese mundo y te voy a crear una burbuja, otro mundo para que vive aparte. No, 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 no. Nos acompaña, nos acompaña. Nos acompaña siempre en nuestra realidad que cada uno vive. Eso nos toca hacer. Pero no se olviden, la fe no es algo que debemos dejar para futuro. Desde ahorita debemos vivirlo para poder superar, para poder llevar nuestro duelo como cristiano de una manera natural, de una manera ejemplar. Eso también puede aumentar la fe de otras personas. Mira cómo está viviendo su duelo con esperanza, con amor, con tranquilidad. Muchísimas gracias por escucharme. Yo sé que tengo varias cosas para poder compartir, pero creo que el tiempo no nos permite. Pero yo estoy aquí para poder responder a todas las preguntas que usted me puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Padre Félix. Muchas gracias por su enfoque pastoral sobre este tema tan importante para la vida de cada uno de nosotros, porque todo esto es parte de nuestra vida. Así que ahora, sin más, precisamente para aprovechar al máximo el tiempo, entonces, preguntas. A ver, la preguntona de este grupo, por favor, empiece. Hola, buenos días. No soy la preguntona, soy la que va a transmitir y leer las preguntas, que es diferente. ¿Cómo está, padre? Buenos días, Susi. Buenos días. Tenemos una pregunta que dice así: ¿qué hacer para salir de la segunda fase y cómo lograr no cuestionar los designios de Dios? Pasan los años y por más que creo que lo superé, ahí está la rabia, la cólera mezclada con pena. ¿Para mí la pregunta? Para cualquiera de los dos, porque creo que es para los dos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, si ya han pasado años y todavía la persona se encuentra en la segunda etapa, estamos hablando de lo que es la ira, el enojo, es que en realidad no se ha procesado todavía el duelo y estaríamos hablando de un duelo patológico complicado. Entonces aquí tendríamos que trabajar ya probablemente a nivel profesional, psicoterapéuticamente, ¿no? Esto desde la parte científica, porque tenemos que reestructurar el pensamiento y poder ir reacomodando emociones, ¿no? No sé, Padre Félix, a nivel espiritual. Sí, de la parte, digamos, de la fe, no están tan lejos de lo que usted está diciendo. Primero, yo creo que todavía esa negación no está aceptando la realidad. Si uno no acepta la realidad, es bien difícil. Una vez que tú no aceptas la realidad, estás negando, te trae ira porque no lo puedes comprender, te trae enojo porque no está en tu mano, ¿ok? Entonces eso causa eso.
Y aparte de eso, enfoque cristiano, o yo diría de ser humano, la única cosa que nosotros estamos más seguros de es la muerte. Pero no lo podemos sacar fuera de lo que estamos haciendo. Un día vamos a ir, un día ese amigo va a morir, un día, sea lo que sea. Por eso siempre yo invito a la gente de tener en cuenta que un día no vamos a estar aquí. Pero, repito, lo que he leído antes, vivimos para el Señor. Morimos para el Señor. El Señor está siempre. Debemos aceptar eso. Si no lo aceptamos, es bien difícil. Y otra cosa, debemos preguntar a la persona por qué no lo acepta. ¿Qué hay allá? A veces hay, de mi experiencia, hay algunos que dicen, no he podido hacer esa cosa en ese tiempo, no he podido perdonar, entonces eso está ahí, ese espina está ahí, ¿ok? Entonces debemos ver por qué esa persona no acepta. No sé si he podido dar una respuesta. Sí, perfecto, clarísimo los dos. Acá hay otra pregunta, y dice, ¿los duelos de amor tienen las mismas etapas? ¿Se manejan similar? Bueno, los duelos de amor estoy entendiendo como probablemente separaciones. Correcto, ¿no? De matrimonios. Sí, de matrimonios. Novios, ajá. Sí, entonces los duelos pasan por las mismas etapas, pero pueden ser diferentes, o sea, en diferente orden, o puede ser de que no pasen necesariamente por todas esas etapas. En mi experiencia en la parte psicoterapéutica, ¿no? He visto que la mayoría de personas que pasan duelo por separaciones de pareja, por ejemplo, pasan de la negación, van a lo que es la tristeza, o van a lo que es la negociación, tratando de ver qué cosa pueden hacer por recuperar a la pareja, luego pasan a la parte de tristeza y después pasan a la parte de ira, hasta finalmente aceptar, ¿no? O sea, lo he visto en diferente orden en esta situación. Y para manejarlo, sí, también, porque como bien nos decía Padre Félix, primero hay que aceptar la pérdida, o sea, aceptar de que la relación se terminó, que no funcionó, que no fue. Permitirse sentir el dolor, segundo, permitirse sentir ese dolor, ¿no? Que es el separarse de una persona con la que uno se ha acostumbrado, se ha convivir, a compartir, ¿no? Aprender también a vivir sin esa persona, que quiere decir readaptar nuestras emociones, recanalizarlas hacia otros objetivos, a otras aficiones, también el poder adaptar, ¿no? El tiempo que compartíamos con esa persona, realizar otro tipo de actividades, o sea, es ir aprendiendo a vivir sin esa persona, ¿no? El tiempo, el lugar, las emociones que compartíamos con esa persona, hay que ir, digamos, diversificando con otro tipo de actividades, poco a poco ir readaptando nuestra vida a esta nueva realidad, ¿no? Y finalmente es también recuperar el interés por la vida, por nuevas actividades, poco a poco ir conociendo a nuevas personas, nuevas amistades, ¿no? Entonces, en realidad, sí, también se manejan de una manera similar. Ok. Aquí hay... De repente puede añadir algo, Susi, de parte espiritual o lo que sea. Yo siempre en mi parroquia, si tengo esos casos, siempre yo digo a las parejas, sea quien sea, ¿no? Nunca se equivoca de amar. Hay algunos que piensan que me equivoqué de amar porque he amado a esa persona, ahora yo estoy aferrado. Nunca una persona se equivoca de amar. Nunca Dios se equivocó de amarnos, aunque pecamos, aunque caemos en el pecado, nos alejamos, nunca. Entonces, de mi enfoque, ahí yo empiezo.
Y el amor no depende de nadie. El amor viene de corazón. No porque otro se va, por eso tú no vas a tener amor en tu corazón. El amor de repente está ahí con polvo. Ha echado polvo encima. Una vez que tú sacas ese polvo, y vuelve a brillar como nunca. Entonces no podemos encerrarnos diciendo, me equivoqué. Nadie se equivoca de amar. Gracias. Gracias. Aquí hay otra preguntita. Creo que esto más es para ti, Susi. ¿Pueden los animales, es decir, las mascotas, ayudar en el duelo? ¿Sienten ellos la tristeza? Desde mi punto de vista, yo creo de que sí ayudan las mascotas porque te permiten ese compartir emocional, el afecto, tanto el recibir, desde el hecho de que llegas a casa o estás ahí, te mueven la colita o vienen y te empiezan a lamer, entonces son una compañía, primero, para la soledad. No, en algún momento, si la persona se está aislando, de alguna manera tiene que levantarse para darle de comer, darle de beber. O sea, yo creo de que sí ayudan. Y respecto a si perciben, desde mi punto de vista personal, sí perciben, ¿no? Yo recuerdo, bueno, una experiencia personal que tenía una mascotita que de broma hacíamos que llorábamos y al toque venía corriendo el perrito a tratar de levantarnos la cara y empezaba a lamer, ¿no? Entonces, yo creo que igual los animales tienen sentimientos, no tendrán la conciencia que tenemos los seres humanos, pero instintivamente saben que algo le está pasando a la persona, si la ve llorando, la ve cabizbaja, o sea, perciben sobre todo el lenguaje no verbal. Entonces, se dicen, por ejemplo, que los perritos logran entender inclusive hasta cerca de 200 palabras humanas y que si uno quiere hacerse entender un poco más por los animalitos, es más el lenguaje no verbal que ellos entienden. Entonces, desde mi punto de vista, sí serían una gran compañía, serían de gran ayuda para el manejo de duelos, ¿no? Excelente, gracias. Aquí hay otra que dice, si pierdes a tus padres por COVID de manera rápida, tempestiva, con solo una semana de diferencia, ¿cuánto es lo que debería de durar el duelo? Porque se habla de 6 meses en el caso de un familiar, pero al ser 2 de los más cercanos, ¿cómo se debe gestionar esto? En el caso justo hablaba también depende mucho la elaboración del duelo, si han habido varias pérdidas, ¿no? Y en estas circunstancias en las que incluso cuando ha sido por COVID, la persona generalmente no se puede despedir. Entonces, a veces estos duelos suelen durar más, ¿no? Al menos de lo que he visto en estudios, entre 1 a 3 años inclusive, ¿no? Cuando han sido pérdidas muy cercanas. Ahora, el tiempo en realidad es relativo, porque es muy personal, es cómo ha sido el vínculo, por eso decía, el tipo de muerte acá son circunstancias difíciles, porque uno, para la elaboración del duelo, es importante, digamos, entre comillas, los rituales, el funeral, el poder ver a la persona fallecida, para empezar a procesar el duelo, ¿no? O sea, es diferente a que te digan, tal persona falleció, a ir a su funeral, el poder verlo, el poder despedirte. O sea, son procesos que quedan pendientes y que con el tiempo hay que ir elaborando. Obviamente, este proceso probablemente va a llevar mucho más tiempo que el de una pérdida, digamos, en la que uno puede despedirse, puede acompañar, puede hacer todos los rituales, ¿no? Inclusive. No sé si contesté. Sí, doctor. Sí, claro que Excelente. sí, excelente. Hay una parte que usted está diciendo también, que, por ejemplo, aquí en Perú, nosotros tenemos esa costumbre de ir a dar pésame a la persona, pero en este caso de pandemia y de si la persona muere de COVID, es bien difícil. Entonces eso se ha quedado allí y como usted dice, ¿no? Un día debemos elaborar algo para poder acompañar esas personas. Personalmente he tratado
he vivido esos momentos tan difíciles con la familia por COVID, y en el momento que la persona está enfermo o está contagiada, hay un distanciamiento, no hay acompañamiento. Veía a sus seres queridos desde lejos, entonces veía desde ahí viviendo esa separación dolorosa, que la persona está yendo poco a poco, y se va y no lo puede tocar, no lo puede hacer nada, y es bien doloroso, que se tiene que curar la sociedad en general. Y aparte de eso, quería regresar sobre los mascotas. Siempre me gusta, ¿no? Los animales acompañan, la naturaleza acompaña, y como se puede recordar de San Francisco, yo creo que en su soledad o lo que sea, todos los animales le acompañaban. Y cantaba a la naturaleza, ha hecho un poema riquísimo para los animales, ¿okay? Para la naturaleza. Entonces, no solamente las mascotas. Hay algunos que he visto en ellos, empezaron a poner flores en sus casas, gras o lo que sea, y cada día se va regando sus flores, a ver cómo crecía sus flores, un feliz de la vida, se olvida de todo, ¿no? Hay algunos que se vayan a la playa, de repente estar ahí para tomar brisa o lo que sea. Entonces, la naturaleza en general, aparte de los animales, mascotas, nos acompaña también en ese duelo, ¿no? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Esas han sido las preguntas que yo he podido recoger del chat, pero le voy a dar pase a Mónica para ver si tiene algunas preguntas que han hecho en el Facebook. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, padre. Susi, Buenas. ¿qué tal? Hola, ¿Me escucha? Porque justo Sí. está pasando un camión, entonces, ahora sí, ahora sí. Bueno, tengo una pregunta, está dirigida para el padre. Dice, Yeah. con nuestras actitudes y reacciones en nuestra etapa de duelo, el alma de nuestro ser querido que ha partido lo ve, lo siente o lo percibe. Es cierto, como dicen, no los dejamos partir en paz hacia donde debe ir su alma. Esa es la pregunta. Yeah. Mira, yo creo, desde el punto de fe, yo creo que las almas que ha ido, por eso siempre estamos en comunicación, en la Iglesia Católica siempre estamos en comunicación con las almas en purgatorio, lo que sea, oramos por ellos. Igual decimos que ellos interceden por nosotros, ¿ok? Intercede por nosotros. Entonces, desde ese punto de vista que intercede por nosotros, porque nos ve triste, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si ese alma nos ve a nosotros felices, contentos, a decir, wow, qué bien. Porque un día todos anhelamos llegar allá. ¿Ok? Igualito, yo digo, Dios, espíritu. ¿Ok? También a ver el ser humano sufriendo, no va a estar ahí riéndose, ah, qué rico a ver seres humanos sufriendo. ¿Me dejo entender? No va a estar allá, qué bueno, mira cómo sufre. No, no, no. Le conmueve diciendo, no, usted no puede estar triste. Y nos repite siempre, no sean tristes, no teman, o que nos dice. Entonces, si nuestros seres queridos, una vez, para dar un ejemplo, he acompañado a algunas personas en su etapa final, ¿ok? Esa persona a veces sentimos que no quiere ir, porque a ver todo alrededor, sus familiares que están tristes, se preocupa, qué va a suceder, qué no va a suceder, ¿ok? Es un ejemplo que le voy a dar. Yo voy, reúno a la familia y le digo, oye, usted no tiene que estar triste. Si hay algo entre ustedes que usted tiene que arreglar, arréglelo para que su mamá o su papá pueda estar en paz. Una vez que se hace eso y salimos, cada uno habla con
su mamá o su papá que está delicado de salud o lo que sea, se ve una sonrisa en el rostro de la persona y después de unas horas o unos días, la persona descansa una paz tremenda. ¿Ok? Es decir, su alma dice, por fin, ya logré, ya está dejando mi familia, mis hijos bien contentos, ya me voy y yo también voy a estar feliz en la casa del Señor. Entonces, si esa cosa no se arregla, yo creo que en el cielo o donde esté esa persona, su alma está ahí, preocupado como todas las mamás. Yo digo, las mamás se preocupan muertos o vivos. Vivas, se preocupa por sus hijos. Muertas o vivas, se preocupa por sus hijos. Entonces, es verdad, yo creo en eso. No se he podido responder un poquito. Yo creo que sí, padre. Es una pregunta bien compleja también. Sí. Hay un par de preguntas más. Una es cómo ayudar a los niños y adolescentes a sobrellevar el duelo ante la pérdida de su papá. Para ambos, ¿no? Bueno, para niños y adolescentes, en niños depende de la edad, ¿no? Básicamente, si están en una edad de 0 a 3 años, normalmente todavía no entienden en sí lo que es el concepto de muerte, ¿no? Simplemente está, no está, y acá lo que hay que brindar es acompañamiento, seguridad. Si están en una edad, digamos, preescolar, entre 3 a 7 años, ¿no? Probablemente acá todavía no tienen la idea de que la muerte es algo final. Creen que la muerte es un estado porque preguntan a veces, ¿y dónde comen los que han fallecido? ¿No? ¿Qué comen? ¿Qué comen ellos? Entonces no es que tienen una conciencia total, digamos, todavía de lo que es la muerte. Ya en una edad escolar, digamos, sí ya tienen la idea de que es algo que ha finalizado. Entonces, en el caso de los niños, digamos, en etapa preescolar, es importante, por ejemplo, el decirles, ¿no? De que, bueno, que ya no lo van a poder ver, pero evitar lo que son los eufemismos de decir, no, se ha ido a dormir, se ha ido de viaje, porque si no pueden crear traumas y el chiquito después ya no quiere ir a dormir y tiene miedo a viajar o viajes largos, ¿no? Porque cree que Parece que se fue la señal de Susi. Sí. el internet parece que está mal. Sí. Padre, de repente tú quieres completar algo mientras Susi vuelve. Sí, de la parte de la fe, también podemos ir inculcando en los niños, porque como decía Susi, lo pequeño no lo entiende, porque lo más grande lo puede entender, que en esa vida, de una manera buena, ¿no? De esa vida un día vamos a dejar y vamos a llegar donde hemos venido, que es en la casa de Dios, es de parte de la fe, ¿no? Porque cada niño que yo bautizo y digo, tú eres hijo o hija de Dios, se siente felices, contentos, y un día todos vamos a llegar a esa casa de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces el niño poco a poco puede entender eso. Lo que está diciendo Susi es verdad, no decir a los niños que está durmiendo o ha ido de viaje, porque tengo una experiencia de un niño que preguntaba, ¿no? ¿Dónde está mi papá? Y le dijeron que ya está durmiendo, o está muerto. Entonces, ¿qué es la muerte? Si uno duerme ya no se levanta. Okay. El niño no ha tenido trauma, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué piensa? Él dice, nunca él va a morir, porque cada vez que él duerme, su mamá lo levanta, lo despierta para ir al colegio, entonces él nunca va a morir, ¿no? Ese es su concepto de la cosa. Entonces, de parte de la fe debemos decir sí, pero hay una resurrección.
pero hay esa cosa que va a suceder después de la muerte, que la muerte no es, ¿cómo se llama? La cosa final de la vida cristiana, ¿no? Muy bien. Y acá hay otra pregunta que casualmente ¿Ya? es en la viceversa. Dice, ¿cómo poder ayudar a un papá cuando pierde un hijo? Sí. Los papás, primero debemos ver en qué circunstancia están. ¿Ok? En qué manera lo podemos, porque siempre decimos que no hay un papá que lo podemos llamar huérfano, porque no hay nombre cuando tú muere tu hijo, no hay otro nombre, no hay, ¿ok? Pero hay una manera de ayudar a ver las cosas diferentes, ¿ok? Sacar lo positivo de lo que pasa. Es bien difícil decir a un papá que saca el positivo de la muerte de su hijo o de su hija. Es bien difícil. A veces te va a mandar a volar si tú le dices eso. ¿Ok? ¿Ok? Pero de una manera cristiana, de una manera de parte de la fe, acompañarlo. A veces esos papás también ven en otros hijos que están en la casa y ve su hermano, ve ese hijo que ha ido en otros hijos. Eso lo acompaña también. Pero no hay ningún hijo que puede reemplazar a otro. Eso yo no estoy de acuerdo. A veces decimos, ya tiene 2 ya, ¿ves? ¿Y por qué? Desde el principio nos dice, hay que tener 2 o 3. Si uno no está, ya tiene 2. Y está ahí metido allá en nuestra mente. Entonces, usamos eso para poder calmar las cosas. Personalmente, no estoy de acuerdo. Cada hijo tiene su amor propio de papá y de mamá, cada hijo. Y ninguno puede reemplazar a otro. Simplemente tratar de acompañar a ese papá, acompañarlo, que haga su proceso de duelo y un día se va a ir. Bueno, creo que Susi ya está de vuelta. Susi. Ya, genial. Ahorita se une. Una pregunta es que como que quieren precisar si es diferente el duelo de un niño al duelo del adolescente y cómo manejarlo, ¿no? Y apoyarlos. ¿En qué sentido? No he entendido, ¿de parte de papá o de parte de los niños? De parte de los niños, el duelo que vive un niño, ¿qué tan diferente es que el que vive un adolescente? Ok. El duelo que Susi lo ha diferenciado muy bien, dependiendo de la edad de cada uno. ¿Ok? Un niño se puede acompañar, a veces hasta tener esa compañía de toda la familia, sus hermanos, ¿cómo se llama? Mamá o papá, lo supera. Adolescente a veces le falta esa parte que sea de papá o de mamá, siempre le falta, ¿no? Pero igual de punto de vista de la fe, ¿ok? Hay que explicarle también que no todo está terminado. Tu papá ha ido o tu mamá ha ido, pero no todo está terminado. Que la vida se puede hacer, la vida continúa. La vida se puede superar todo, ¿cómo se llama? Todos los obstáculos, pero es necesario dejar que sea adolescente o que sea un niño, dejar que viva su duelo. No hay que cortarlo. Yo no estoy de acuerdo, no, ya corta, no, tienen que vivir todos sus procesos. El proceso que Susi nos ha mencionado anteriormente, ¿no? Yo estoy de acuerdo que viva su proceso, acompañarlo en su proceso y un día va a llegar, va a terminar su proceso de duelo y todo va a florecer de nuevo. Ya llegó Susi. Sí, perdón, tuve problemas con
con la señal, ¿no? Bueno, acotaría simplemente de que, bueno, en el caso de los adolescentes, ellos ya entienden lo que es el duelo, y sí va a ser importante, como bien decía Padre Félix, el acompañarlos, el permitirles expresar sus emociones, o sea, no pensar que ya solito el tiempo lo va a curar todo, no, el tiempo solo no cura nada, es lo que hacemos con el tiempo, lo que puede ayudarle a procesar y a superar el duelo. ¿Qué hacer con ese tiempo? Como nos explicaba bien el Padre Félix durante la charla, es aceptar la pérdida, permitirse sentir ese dolor, expresarlo. Los adolescentes a veces lo expresan escribiendo poesías, haciendo canciones, ¿no? O sea, tratar de que sea canalizado este dolor en actividades artísticas, en cosas que puedan ayudarles a expresar, a sacar de sí ese dolor, esa tristeza, esa rabia, el enojo, permitir que salga esto, porque esto, conforme vaya disminuyendo el dolor, irá pasando también. El poder también poco a poco irle dando la seguridad, ¿no? De que pueden estar ahí con él o con ella, escuchándolo, que cuando lo necesiten van a estar para ellos, o sea, el darles un poco esa seguridad también, porque recordemos que ellos todavía no son adultos, están entre a veces querer ser grandes como adultos y a veces sentirse como niños. Entonces es también acompañarlos, escucharlos, el irles proponiendo poco a poco pequeñas actividades nuevas, el que se expresen sobre todo, ¿no? E ir dejando que este proceso naturalmente vaya digamos, pasando, ¿no? Haciéndoles sobre todo sentir seguridad, ¿no? De que no están solos, sino de que cuentan con personas que los aman, que los quieren. Perfecto, y acá hay otra pregunta. El Facebook está súper activo, hay saludos desde México, desde Costa Rica. Y una pregunta acá es, ¿cómo saber cuál es el tiempo normal del duelo que está viviendo para efectos de evitar una manifestación en la salud física? Sí, como les decía, el tiempo en realidad es variable porque va a depender del tipo de vínculo que tienes con la persona. Como les decía, es muy diferente la pérdida de una amistad que la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? La intensidad es muy diferente. Lo que tendríamos que ver es si la persona se ha pasado, digamos, más de 6, 8 meses, la persona sigue con la misma intensidad, digamos, de dolor del primer día, ¿no? Si el dolor poco a poco va disminuyendo, ok, está avanzando en su duelo y hay que tener paciencia. Ver también si la persona está haciendo sus actividades diarias, si digamos, si trabajaba, si ha vuelto a reincorporarse poco a poco al trabajo o no, eso es una señal importante, si está haciendo sus actividades o cumpliendo con sus responsabilidades, ¿no? Si puede cuidarse a sí misma, o sea, va a depender también de qué cosa es lo que está afectando el momento, o sea, el duelo, ¿no? Porque la tristeza no es que se nos va a ir al año, ¿no? O sea, igual vamos a sentir la tristeza poco a poco, pero la diferencia es que nos vamos a empezar a permitir sentir momentos también de alegría, de... Se nos va de La nuevo. señal de nuevo. Bueno, cosas del internet. Sí. Aquí, bueno, aquí mientras que Susi vuelve, padre, Ya. acá hay otra pregunta, hay una pregunta de una Ya señora. llegó. Ay, Ya llegó Susi, Susi. ya Uy, está. ¿se fue? Perdón. Sí, Ay, esta conexión, perdón. tranqui, no te preocupes. ¿Tenías algo por redondear o pasamos a la ¿Hasta siguiente? dónde me escucharon? Perdón, yo seguía hablando y no me había dado Buenos cuenta que días, debía desde irme. que dijiste buenos días. ¿En serio? No, 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 sí se mentira. casi Ay, todo. casi todo. Sí, sí. Sí, la última parte, La última no, frase nomás. no. No escuchamos. Ah, ya. ¿Hasta dónde se escuchó? Pero Perdón. O sea, yo creo que quedó bien claro del tema de vigilar. Tú estabas manifestando que
había que ver cómo se había reactivado a sus actividades, cómo las vivía, y que eso era un signo de poder ver si estaba manejándolo bien o no. Ah, sí, y, que solamente va a depender en todo caso de que cada persona es diferente. Hay que ver si se logra, se está readaptando o no a su nueva situación vital, ¿no? Ya sin la persona, y porque como te digo, la intensidad puede ser variable y el dolor puede acompañar aún durante el proceso. Que la diferencia era el permitirnos sentir también momentos de alegría, de placer, o sea, que también van a venir. ¿No? En el duelo patológico no nos permitimos sentir o disfrutar nada. En cambio, el proceso puede ser lento siempre y cuando la persona, o sea, está realizando sus actividades. Perfecto. Bueno, y aquí hay una última pregunta. Además de muchos saludos y muchos agradecimientos, porque han sido de mucha ayuda, lo manifiestan acá las personas, es como una aclaración, porque es una mujer, una señora que dice cómo superar el dolor de ver morir a un hijo, aunque la dolencia haya sido muy larga, 36 años. Bueno, es súper, súper duro la pérdida de un hijo, dicen que es una de los mayores dolores, ¿no? Como las pérdidas. De todas maneras, aun cuando uno haya visto sufriendo a la persona, llegado el momento, igual va a haber un shock, igual va a haber un dolor, porque, digamos, la pérdida se hace real en ese momento. Entonces, la persona tiene también que permitirse que tener mucha paciencia consigo misma, el poder ir hablando de ese dolor, sintiendo el apoyo o apoyándose de aquellas personas que le pueden escuchar, que le pueden acompañar en esta situación difícil, ¿no? Porque es importante que expresen, sobre todo, no intentar parar esto que sienten, pero también poco a poco el ir combinando ese sentir con el ir haciendo, el poco a poco irse reintegrando a sus actividades, ¿no? A sus actividades primero cotidianas, luego el permitirse ir aceptando que, bueno, el agradecer la presencia de la vida de su hijo, o sea, ese tiempo que él pudo estar con ella, digamos, compartiendo, ¿no? Es todas aquellas enseñanzas positivas que su hijo le dejó, lo puede transmitir a través de su propia vida. Es una manera de que su hijo siga viviendo, entre comillas, a través de ella, de sus enseñanzas, de lo que él le dejó, que su vida en realidad no fue en vano, sino de que dejó algo positivo en la persona. El recordar no solo los momentos tristes o difíciles vividos con ese hijo, sino también los momentos bonitos compartidos, y agradecer por eso, agradecer por su presencia en su vida, ¿no? Y tener paciencia, porque estos duelos sí suelen durar un poco o bastante mucho más, ¿no? Entonces, pero poco a poco el irse integrando a su día a día, el ir haciendo nuevas actividades, en todo caso, es buscar alguna actividad positiva que pueda honrar a su hijo. Por ejemplo, hagamos, digamos, no sé, colectas o ayudas a otras personas que hayan tenido una enfermedad similar a su hijo para ver si los pueden ayudar. O sea, canalizar toda esa tristeza, ese dolor en algún tipo de ayuda a manera de honrar a la memoria de su hijo, ¿no? Bueno, y finalmente, las personas también piden si ustedes pueden dejar sus contactos para hacer alguna consulta de forma particular. Y me despido ya con las preguntas. Gracias. Gracias. A mí me pueden contactar por el WhatsApp 99, otra vez 997-5283, o a través del Facebook en Susana Yoshiyama Miyaguzu. Tienen también mi correo, aunque realmente el correo lo reviso poco, pero es suyoshiyama, su yoshiyama, @yahoo.com.
Entonces, estoy ahí para servirles, ¿no? Para lo que deseen. Cualquier cosita que desean me pueden escribir por WhatsApp. Yo apenas puedo contesto. Gracias. Gracias, Susi. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Padre Félix. Ha sido un momento de mucha intensidad para todos, porque realmente han compartido ustedes sus experiencias de vida y las han volcado hacia nosotros en un tema que es pero vital. Es parte de la vida, pero es duro. Sí. Perdón, Luchito. ¿Y al Padre Félix cómo lo contactamos? El Padre Félix. La misa de San José. Ya, bueno. Mi número es 99774334. Yo estoy aquí en la parroquia San José de Puntanera. Y con ese número, por WhatsApp, o si alguien me quiere escribir, a veces mi correo es bien difícil que lo... Pero le voy a dar otro número también, que es el número de mi mamá, porque es ella que lleva todo. A veces tengo varias cosas, entonces, como todas las mamás, ¿no? Ella organiza mi vida. Entonces, su número es 993-24-18-22. Conozco su número que más que mío. Sí. Entonces, con esos dos números, por favor, hacia alguien para que yo ore o una consulta o lo que sea, estoy ahí para apoyar. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Susana. Sí, padre. Y Rosita es cursillista también, ¿ah? Ajá. Sí, y hablando de cursillistas, realmente que esta reunión, estas charlas han sido promocionadas por el Movimiento de Cursillo de Cristiandad. Si hay alguien que está en este momento y no ha participado o no conoce del Movimiento de Cursillo de Cristiandad y quiere saber más, pues en este momento. Se fue Lucho. Sí. Bueno, y Susi también es cursillista, por si acaso. Su audio. Miren qué lindo. Susi también es cursillista, así que lo único que falta acá es el Padre Félix. Que lo vamos a Yo invitar. también lo soy. Que le invitamos a cursillo. Yo también lo soy, pero no tan como ustedes, porque tengo todos mis amigos, amigas aquí pues. y siempre voy para compartir con ustedes, siempre, siempre. Sí, lo sabemos. Ya me falta el retiro. Te falta ya. Ajá. El próximo año se soluciona eso. Así es. Sí, ya, me falta ya el retiro. Pero está voy a en hablar el con mundo Monseñor. Voy a hablar con Monseñor Ya. para que yo vaya a ese retiro, porque como estoy solo en la parroquia, es bien qué difícil dejar la parroquia, pero lo vamos a hacer. He puesto el enlace para la página web del Movimiento de Cursillo de Cristiandad ahí. Y solamente para comentarles de que las actividades del movimiento son diversas y aparte de hacer cursillos que prontamente vamos a retomarlos, que ahora tenemos mañanas de reflexión, tenemos reuniones, una reunión un lunes de cada mes, tenemos, hacemos oración de rosario, cursos, etcétera, que los transmitimos todos por estos medios. Así que estamos activos, el movimiento está en movimiento. Y sí, queremos también convocar a aquellos que quieran tener ese tipo de experiencia, porque esas experiencias nos ayudan a todos a ser más útiles para nuestra fe. Ser útiles como el Señor nos pide, ser instrumentos suyos para un mundo que tanto lo necesita. Así que, sin más, quiero terminar esta reunión con una nota musical.
Así que no sé si estamos listos, chicas, para poder compartir esa hermosa canción que tenemos, que teníamos como sorpresita para cerrar. Cerramos con escuchando la canción. Ahora sí la escuchamos bien. Hay, oh Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen cuando se quiere vivir. Pasa la vida y los años, aunque son muchos, son pocos. Solo, Señor, en tus manos se vive la eternidad. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo. Somos a veces pequeños para entender tu grandeza. Somos a veces los dueños de lo que tú nos has dado. Con mucho esfuerzo aceptamos que, como todo en el mundo, también debemos pasar para habitar otro mundo. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo. Esto es el cierre para recordarnos aquello que nos han mencionado tanto Susi como el padre Félix, de que la muerte es una parte de la vida, pero es algo transitorio, porque más allá está la verdadera vida. Gracias, hermanos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Él les acompañe y les proteja siempre. Amén. Amén.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.